Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Motivados por la Esperanza. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías capítulo 25, versículo 9. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Después de que la Reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado William Miller. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. La promesa de su regreso. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. Para ellos, la segunda venida de Cristo era un acontecimiento gozoso, que esperaban con gran interés. Juan Wycliffe anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la Iglesia. Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer. Cuando leemos Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo. Y los redimidos de todas las épocas para siempre. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor. Pablo, su maestro, le recordaba la resurrección, que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían, y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo: así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras, a la espera del tiempo. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto condujo a un letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Pensaron que vendría como un general victorioso, que rompería el yugo de la servidumbre a Roma, no como alguien que nos libraría de la condena y las cadenas del pecado. Por lo tanto, no entendieron cómo vendría. Hechos capítulo 1 versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo vino la primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida, pero cuando venga por segunda vez, todo ojo lo verá venir. Todo oído oirá el toque de la trompeta de su regreso. Cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. No debemos dejarnos engañar. Las Escrituras han dejado sobradamente claros los acontecimientos que rodean su regreso. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para contemplar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, les dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría.
con la promesa de la venida del ser, que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Esa es la esperanza de cada cristiano. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de alquilar el poder del destructor y volver a llevarlos al paraíso perdido. Uno de los primeros líderes adventistas, Luther Warren, solía decir a los jóvenes: la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Es un llamado a vivir de manera piadosa. William Miller. Y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a William Miller para descubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. A medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de representarnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretara a sí misma. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Las bestias representan reyes o reinos. Eso lo encontramos en Daniel 7:17. El viento representa destrucción. Jeremías 49:36. El agua representa pueblos o naciones. Apocalipsis 17:15. La mujer representa a la iglesia. Jeremías 6:2 y Efesios 5:22. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que creía que era el momento de regreso de Cristo. Los 2300 días de Daniel 8:14. William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, las 70 años del cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. Todo se cumplió al pie de la letra. Leamos la palabra de Dios. A medida que Miller estudiaba las profecías, comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Daniel 8:14 indicaba eso. William Miller aceptó creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Estudió diligentemente las Escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel 8 y Daniel 9. En Daniel 8 el ángel recibió instrucción de enseñar la visión a este hombre. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar era la de los 2300 días. Más adelante el ángel regresó y le dijo a Daniel: ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento.
Daniel capítulo 9, versículo 22 en adelante. Esto era para ayudarlo a entender las 2300 días. Sabemos esto porque después de pedir a Daniel, entiende pues la palabra y entiende la visión. Las primeras palabras del ángel fueron: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel 9:24. La palabra traducida determinada significa literalmente cortadas. 70 semanas son 490 años, han de ser cortados, pero ¿a partir de qué? De la división de los 2300 días. Obviamente la única parte de Daniel que Daniel no entendió y que el ángel vino a explicarle. Y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Daniel capítulo 9, versículo 25. Miller sabía que si tenía esa fecha podría conocer el comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días. La cronología profética más larga, Esdras 7:7. Por mí es dada orden que todo aquel que en el reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. El decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de profecía de los 2300 días. En esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas proféticas, o 483 días proféticos, o años literales, puesto que el decreto se explicó en el año otoño de 457. 483 años se extienden hasta el otoño del 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del 27 después de Cristo, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu Santo. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido. En la primavera del año 31 después de Cristo, a mediados de esta última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Las 70 semanas, o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el año 34 después de Cristo, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. Si restamos 490 años de la profecía de 2370 años, quedan 1810 años. William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel de 8:14 era la tierra, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el 1844. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.